para la palabra. Amén. Yes, Lord. Amén. Speak to us. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero antes, hermanos, si se ponen de pie, vamos a declarar la declaración ministerial como tenemos de costumbre. Y enseguida celebraremos una oración para que Dios sea, su Espíritu Santo sea ministrando a su iglesia. Amén. Amén. Yo solamente soy un vaso en sus manos. Amén. Todos juntos. Yo soy portador de su gloria. Por lo tanto, amaré, escudriñaré y meditaré en la palabra de Dios. Obedeceré sus mandamientos. Caminaré en santidad. Me llenaré de su Espíritu Santo. Testificaré de mi Cristo. Y mi testimonio será el arma más poderosa para alcanzar al incrédulo. Y mi ministerio honrará a Dios y a su iglesia. Mi boca será el instrumento de Dios para declarar y decretar palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de ánimo y no de desánimo, de bendición y no de maldición, porque soy portador de su gloria. Padre, venimos delante de tu presencia, dándote a ti toda la honra y toda la gloria. Gracias, Padre, por estos momentos, por estos minutos que hemos, Señor, pasado adorando y glorificando tu nombre. Muchas gracias, Señor, porque como tu siervo David decía, que era mejor estar un día en tu casa que ir fuera de ellos, Padre. Muchas gracias por esta bendición, este privilegio, este honor de estar aquí, Señor, reunidos con tu iglesia. En estos momentos, Señor, nos disponemos a traer tu palabra, Señor. Te pido en estos momentos que tu Espíritu Santo se encargue de llevarla, Señor, de llevarla a la mente, pero no nada más a la mente, sino también que sea transferida, Señor, al corazón. Te pido, Señor, que tu palabra haga el trabajo a la cual tú la has enviado, porque es tu palabra, no es mi palabra. Y el pueblo que la va a recibir en esta tarde es tu pueblo, no es mi pueblo. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén y amén. Puedes tomar su asiento. Gloria a Dios. Hermanos, traigo un mensaje para la iglesia en este día. Espero en Dios que esta palabra sea de bendición, de inspiración para sus vidas, para que ustedes sigan peleando la buena batalla. Amén. Gloria a Dios. Y en esta tarde le titulamos a este corto mensaje: dependencia absoluta en Dios. Dependencia absoluta en Dios. Amén. Si abre su Biblia, o si puede usted mirar ahí el versículo que va a ser nuestro fundamento, donde vamos a partir de este versículo de la palabra de Dios, y que sea el Espíritu Santo de Dios guiándonos y llevándonos a este mensaje que tiene para su iglesia de Él. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Josué se encuentra en Josué capítulo 6, versículo 2. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Una vez más. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. En esta tarde, hermanos, quiero poner en su corazón que cuando Dios nos da una palabra, cuando Dios ya nos ha dado una palabra, nosotros tenemos que creer a esa palabra. Le voy a decir por qué. Porque esa palabra ya viene con una promesa. Todavía el pueblo de Israel todavía no llegaba a la tierra prometida. Pero ya Dios les había dado una palabra. Y esa palabra es que iban a llegar a la tierra prometida.
Pero a través del transcurso y a través del desierto y a través de los años que tuvieron que pasar, Dios ya le había dado la promesa de la victoria. Y en esta tarde yo quiero que se lleve esa promesa en su corazón. Que la victoria ya está ganada. Aleluya. Gloria a Dios. Yo no te vengo a decir en esta tarde que no vas a tener problemas. Vas a tener problemas. Pero déjame decirte que la victoria ya está ganada. Que la victoria ya está asegurada. Amén. Yo no te vengo a decir que no vas a tener dificultades. Yo no te vengo a traer una falsa enseñanza. Y vamos a partir, voy a poner de ejemplo a Jericó. ¿Cuántos conocen la historia de Jericó? Amén. Dice la palabra de Dios que llegó el pueblo de Israel y encontró esta ciudad fortificada. Y entre su mente de ellos pensaron, nunca vamos a atravesar, nunca vamos a llegar a nuestro destino. ¿Cuántas veces ha pasado en su mente, en su vida de ustedes, en mi vida, lo que le voy a decir enseguida? Dios a veces va a estar en silencio. Cuando Dios guarda silencio, no es que Dios esté alejado. Amén. ¿Cuántas veces has sentido que Dios no te escucha? ¿Cuántas veces has sentido que Dios no oye tu oración? ¿Cuántas veces has sentido que el cielo no responde a tu oración? ¿Cuántas veces has mirado en la palabra de Dios los milagros que se hacían? ¿O cuántas veces has mirado los milagros de tu vecino que está a tu lado, o de tu hermano o de tu hermana? ¿Cuántas veces has experimentado eso? ¿Has mirado los milagros que dice la Biblia? ¿Has mirado los milagros que miras en alguien más? Y luego susurras y te preguntas entre ti, como susurrando, como una culpa. ¿Y por qué a ellos sí y a mí no, Señor? Santo Dios. ¿Por qué a ellos sí les das los milagros y a mí no, Señor? ¿Cuántos de ustedes han susurrado de esa manera? ¿Cuántos de ustedes se han sentido de esa manera, que alguna vez pensaste que Dios no te respondió? ¿O alguna vez sentiste que oraste y el cielo no contestó? Y repito, ¿ya has mirado los milagros que Dios hace en la Biblia, o los milagros que Dios hace con alguien más? Y a veces susurramos con culpa y nos preguntamos, ¿por qué ellos sí y a mí no, Señor? Si tú has estado en esta situación alguna vez, entonces esta palabra es para ti. Aleluya. Porque hay dolor que casi en la iglesia no se habla de esto. Habla Dios.
Y es el dolor de creer. Y casi no hablamos de eso en las iglesias. Porque hay un dolor que casi no se habla aquí. Y es el dolor de creer. De creer y aún así no mirar nada moverse. ¿Cuántos se han sentido de esa manera? Y así estaba el pueblo de Israel enfrente de Jericó. Por 6 días. Por 6 días Dios estuvo en silencio. Yo no sé cuántos días llevas tú. Yo no sé cuántas semanas llevas tú. Yo no sé cuántos años llevas tú en que Dios está en silencio. Quizás se van a reír de ti. Quizás te van a decir en dónde está tu Dios. Yo me imagino que así estaba Jericó. Cuando el pueblo de Israel, cuando Dios les dijo que tenían que caminar por 6 días. Y yo estaba leyendo la palabra de Dios allí. Y decía que caminaban un día y luego se iban a su campamento. Y yo me imagino que el pueblo de Jericó se pensó cómo a burlar de ellos. ¿Cuánto se ha sentido usted así? De mí se han burlado. De mí se han burlado. Me han dicho de cosas. Me han dicho, fíjese, me han dicho, ¿dónde está tu Dios? Así me han dicho. No, y luego se van más al extremo. Me dicen, y con mucho respeto voy a decir lo que voy a decir enseguida, sin ningún insulto. Me han dicho, mi Virgen es más poderosa que tu Cristo. Que Jehová reprenda. Nos han dicho o nos dijeron que gritáramos, que levantáramos la voz, que alabáramos más fuerte, que si no pasó nada, tal vez fue porque no gritaste lo suficiente. En esta hora, hermanos, en este día, en esta tarde, quiero que se lleve en su corazón, en su vida, que la obediencia a Dios, el obedecer a Dios, te va a llevar a tu victoria. Amén, aleluya. Como decía la alabanza, aunque no lo miro, aunque no lo veo, pero Él es fiel. Amén. Porque Él lo prometió. Amén. Aunque la duda venga a tu vida, aunque la duda venga a tu corazón, acuérdate de que Él es fiel. Amén. Y lo prometió. Y Él lo cumplirá. Y así como Dios prometió al pueblo de Israel que
que iban a llegar a la Canaán y que iban a llegar a la tierra prometida, así también Dios te promete en este día que Él te va a llevar a tu victoria y Él te va a llevar a Canaán, a la tierra prometida. Él te va a llevar al cielo porque Él lo prometió. Yo vine para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Y allí está hablando que vas a tener una vida eterna con Él, viviendo y disfrutando con Él allá en el cielo. En el mundo, dice la palabra de Dios, que en el mundo tendréis aflicciones, mas no temáis, manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido daros el reino de los cielos. A mi Padre le ha placido darnos el cielo. Así de que dice su palabra: no tengas miedo, ni se te amorice tu corazón, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esa es la promesa eterna de Dios para cada uno de nosotros. ¿Cuántos están contentos por esa promesa? Esa promesa es fiel y verdadera. Esa promesa es fiel y verdadera y se va a cumplir porque Dios es fiel y Él promete. Amén. Así de que vas a tener problemas, vas a tener dificultades, vas a tener tu Jericó, vas a tener tu Jericó, vas a pasar por desiertos, vas a pasar por dificultades y va a haber momentos, aleluya, en que tú no vas a sentir a Dios. Va a haber momentos que no vas a escuchar la voz de Dios, pero Dios ya te dio una palabra y esa palabra es que yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo voy a estar contigo todos los días hasta que yo te llame a mi presencia. Y si usted se aferra a esa promesa, todo lo demás va a caer por consecuencia. Si usted se aferra a esa promesa, todas las cosas y todo lo demás va a caer por consecuencia. Pero yo necesito tener fe. Yo necesito ser obediente. Yo necesito abrazar la promesa de Dios. Porque si no abrazo las promesas de Dios y yo no obedezco y no camino por fe, entonces yo voy a tener problema. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que andamos por fe y no por vista. Caminamos por fe y no por vista. Esa es la promesa de Dios, que nosotros tenemos que caminar con fe. Amén. ¿Cuántos están conmigo en esta tarde? Amén. Gloria a Dios. El pueblo de Israel, hermanos, eran soldados de guerra. El pueblo de Israel caminaba, hermanos, y estaban entrenados para toda clase de situaciones que se presentaran. El pueblo de Israel estaba, gloria al Señor, entrenados en todas esas cosas. Ellos tenían, gloria al Señor, cuando caminaban. Imagínense, hermano, imagínense nada más cuando ellos caminaban y no miraban absolutamente nada. Cuando ellos caminaban, gloria al Señor, frente al enemigo y sentirse ellos observados, sentirse ellos vulnerables en cierta manera, sentirse ellos en ridículo en cierta manera, con el corazón quizás acelerado, con la boca cerrada, porque se les había dado una palabra de que no hicieran nada, de que no gritaran, de que no, por parte del líder de Josué. Y en ellos, hermanos, estaba el querer gritar, hermanos, el querer decir, Señor, ya hazlo, Señor, ya muévete, Señor, ya no podemos más. ¿Cuánto usted se ha sentido en esos momentos? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido, Señor, Dios mío, haz algo ya en esta situación? Señor, ya muévete en esta situación. Señor, ya no puedo más. Ayúdame, Señor. ¿Cuántos se han sentido en esta situación alguna vez de su vida? Santo Dios. Pero Dios, a veces viene esa voz de Dios y te dice, quédate quieto. Amén. A veces viene esa voz a susurrarte a tu vida y te dice,
quédate quieto, yo me encargo. Porque a veces, hermanos, déjeme decirle una cosa, porque a veces el ruido, a veces es la manera que fingimos que tenemos nosotros el control. A veces cuando gritamos más, a veces cuando decimos más, pensamos que tenemos el control. Pero luego viene la palabra de Dios y nos susurra al oído y nos dice, quédate quieto. Y sabe que allí es donde el silencio, en el silencio, es donde finalmente aceptamos que nunca tuvimos el control. Cuando estamos en silencio, cuando estamos ahí en la presencia de Dios, cuando estamos en nuestra recámara, cuando estamos ahí solos con el Señor, en silencio, calladitos, entonces nos damos cuenta que nunca tuvimos el control. A veces pensamos cuando estamos enfermos, o cuando nuestro matrimonio está en dificultades, o cuando el dinero no alcanza, o cuando los desafíos llegan, a veces pensamos, el diagnóstico no cambia, Señor. Mi matrimonio se está destruyendo, Señor. Mi relación. A veces cuando el dinero no me alcanza para los bienes, para pagar la renta, o cuando los desafíos llegan y están allí, y luego Dios calla. Cuando Dios calla y está en silencio, y luego tú te estás rompiendo por dentro, tú te estás desmoronando por dentro y dices, Señor, ¿dónde estás? Ya no puedo más. Y ahí es donde Él nos desnuda. Ahí es donde nos quita la fuerza aparente que tenemos. Nos quita nuestros planes, nuestras estrategias que según nosotros va a solucionar el problema. Nos quita a veces ahí la imagen de cristiano fuerte que soy yo, que es usted, hasta que solamente queda una sola cosa. Si te puedes regresar a la primera, por favor. Y ahí es donde yo quería llegar. Cuando Dios guarda silencio. Cuando nosotros tenemos que depender completamente de Dios. Y es lo que quiere Dios, nuestra dependencia absoluta de Él. ¿Cuántos están conmigo? Amén. ¿Cuántos quieren depender absolutamente de Dios? Amén. Piense solamente en lo de Jericó. Estaban listos. Estaban listos para un ejército ruidoso de parte de Israel. Un ejército furioso, violento. Para eso se prepararon los de Jericó. Pero lo que vieron fue un ejército en silencio. Una procesión que parecía un funeral, que una guerra. Un ejército que no gritaba, decía algo aterrador. Y decía esto ya no depende de nosotros. Dios está en control. Y déjeme decirle en esta tarde a alguien que está aquí, tal vez tú estás viviendo en esta situación, tal vez tú estás viviendo en este silencio, tal vez oras y no pasa nada, tal vez lloras y nadie responde. Y luego te preguntas y te dices, ¿y si Dios me está ignorando? Y si no, a lo mejor se
se está burlando de mi fe. Y si está en silencio, no es por abandono, sino quizás Dios me está preparando. ¿No te has preguntado todas esas preguntas? Pero el grito del séptimo día, el día 7, fue un amén. Y por eso yo se les dije hace unos días anteriores que tenemos que vivir en el sí y en el amén de Dios. Porque si estamos en el sí y en el amén de Dios, entonces estamos cubiertos por sus promesas. Cuando nosotros vivimos en el sí y en el amén de Dios, entonces nosotros estamos seguros de que Él lo va a llevar a cabo. ¿Cuántos lo creen? Si yo camino y si yo vivo en el amén de Dios, entonces yo voy a estar confiado de que Él va a hacer lo demás. Aunque Dios esté en silencio en ese momento, o en esos días, o en esas semanas, o en esos años, pero si yo vivo en el amén de Dios, entonces eso se va a llevar a cabo. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios por ello. Dale un fuerte aplauso al Señor por esta palabra. El poder está, hermanos, el poder está en cuanto usted y yo estamos dispuestos a rendirnos. Lo voy a repetir una vez más. El poder está en cuanto usted y yo estemos dispuestos a rendirnos a los pies del Maestro. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Allí está, hermanos, la victoria. Gloria a Allí Dios. está el poder en cuanto yo y usted estemos dispuestos a rendirnos. Aleluya. Le pregunto a usted esta pregunta: ¿puedes confiar en Dios cuando no hace Él nada de ruido? Amén. Sí. ¿Puede seguir usted caminando cuando no entiendes absolutamente nada de lo que está pasando en tu vida? Sí, amén. Le pregunto a usted: ¿puedes quedarte quieto el tiempo suficiente para dejar que Dios haga lo que solo Él puede hacer? Sí, amén. Porque a veces, hermanos, déjeme decirle una cosa, porque a veces el mayor milagro no es cuando los muros caen. Se lo voy a repetir una vez más. A veces el mayor milagro en su vida de usted y en mi vida mía no es cuando los problemas se caen, no es cuando los desafíos se caen, no es cuando los muros se caen. ¿Sabe cuál es el mayor milagro en su vida? Es cuando usted y yo no nos rompemos por dentro o no nos derrumbamos por dentro mientras guarda Dios silencio. Ese es el mayor milagro en nuestra vida. Es cuando los muros, los problemas, hermanos, nos están derrumbando por dentro. El mayor milagro, hermanos, no fue, hermanos, aleluya, que los muros de Jericó cayeron. No, hermanos, el mayor milagro, hermanos, es de que, hermanos, no se derrumbaron de su fe, hermanos. En medio del problema de la situación, el mayor milagro, hermanos, aleluya, es que permanecieron firmes, es que permanecieron fieles, y ellos caminaron, hermanos, aleluya, alrededor de la ciudad, y los muros cayeron, aleluya. Entonces el Señor te dice en esta tarde: camina, solamente camina. Si no oyes mi voz, camina. Si no sientes mi presencia, camina. Si no sientes, aleluya, la respuesta, camina. Porque la victoria ya es dada. La voz y la promesa de Dios ya se te fue dada. Sí, amén. Pero decía la alabanza, fíjese, hermano, yo me estaba poniendo atención a esta alabanza, y decía la alabanza que aunque venga la duda, ¿verdad que decía? Que aunque venga la duda, porque la duda va a venir a tu vida. Si hay algo, hermanos, si hay algo que va a venir, hermanos, a atacar
el enemigo, hermanos, a tu mente va a ser la duda. Hay algo, hermanos, hay algo que cuando tú más le quieres servir a Dios, que cuando tú más le quieres servir al Creador, hermanos, siempre va a venir la duda. Y va a venir, hermanos, aleluya, como una cosa muy sutil. Te va a venir a ofrecer, hermanos, aleluya, y te va a poner en tu mente y en tu corazón la duda. Si no, pregúntale a Jesús cuando estaba en el desierto por 40 días. Dice la palabra de Dios que vino el diablo y le habló y le susurró y le dijo: con que si tú eres el Hijo de Dios, mira, dile a estas piedras que se conviertan en pan entonces. Y luego también vino y también, gloria al Señor, también lo atacó con su identidad. Si tú eres el Hijo de Dios. Y a veces así viene la duda en nuestra vida. ¿No que eres Hijo de Dios? Y mira cómo estás. Y mira en los problemas que estás. ¿O nomás me ha pasado a mí eso? La duda va a venir a tu vida. Pero el Señor la reprende. Y con esto, Amén, aleluya. con esto lo voy a dejar. Caminar con fe. Estoy escribiendo esto. Caminando por fe. Abraham tuvo que caminar por fe y no por vista. El problema de muchos de nosotros es que queremos un mapa para entonces obedecerle a Dios. Cierto. Eso no es caminar por fe. Eso es caminar por vista. Y las personas hoy en día no pueden experimentar la provisión, la protección y la multiplicación y la abundancia de Dios. ¿Y la razón por qué? Es porque necesitan una garantía visible para poder creer y obedecerle a Dios. Santo Dios. Pero ningún hombre y mujer en la Biblia o fuera de la Biblia caminó confiado en sus ojos. Todos lo hicieron confiando en su fe en el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos tienen su fe en el Dios Todopoderoso en este día? Pregunto, ¿cuántos tienen su fe en el Dios Todopoderoso en este día? Y hoy le hago un llamado a alguien en este lugar. Hoy le hago un llamado a alguien en este lugar o a alguien que me está mirando a través de este aparato. No le pidas a Dios evidencia para creer. No le pidas a Dios evidencia para creer. Camina, sigue adelante, que la evidencia viene por el camino. Que Dios está contigo. Si no, pregúntale a Pedro y a los discípulos cuando los tomó aquella tormenta en mar adentro en Galilea. Dios manifestó su poder en ese momento. Ellos se asustaron, tuvieron miedo, pero Dios estaba en la barca. Y déjame decirte que si Dios está en tu problema, vas a salir de esa tormenta. Esa tormenta, aleluya, se va a callar. Ese problema se va a derrumbar. Esa situación va a enmudecer. A veces Dios va a permitir, fíjate lo que te voy a decir. A veces Dios va a permitir circunstancias y situaciones en tu vida que van a ser en contra de ti. Y el diablo no tiene vela en este entierro. El diablo no te envió allí, pero Dios lo permite. Fíjate lo que te voy a decir. Pero Dios lo permite en su soberana voluntad para pasar por estos procesos o para hacerte pasar por estos procesos y situaciones que van a ir en contra de ti. Santo Dios. La palabra en contra quiere decir oposición. La palabra en contra quiere decir resistencia. Se van a levantar tormentas en tu vida, pero es allí donde Dios quiere manifestarse a ti. Así como se manifestó en la tormenta cuando estaba Pedro y los discípulos, así también Dios se va a manifestar en tu vida. Vas a tener miedo en medio del problema, de la situación, pero Dios a veces en su soberana voluntad permite que tú pases por ciertas tormentas. ¿Cuántos están conmigo? Amén. 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 Pero
déjame decirte en esta tarde que Él está en control, no tú. Amén. Lo voy a repetir una vez más. Él está en control y no tú. Amén. Jesús dijo a la tormenta, calla, detente, y se detuvo. A veces Dios va a hacer lo mismo en tu vida. Estate quieto, estate tranquilo, porque yo peleo tus batallas. Grande. A veces Dios te hace pasar por unas estaciones en tu vida y situaciones en tu vida que parece que todo está trabajando en tu contra. ¿Cuántos han sentido eso? Amén. Amén. Que a veces todo está en contra, todo. Que lo que antes trabajaba bien para ti ahora no está funcionando a tu favor. Y de repente es un problema y otro problema y otro problema. Por ejemplo, cuando Daniel tenía problemas tras problema, que hasta al final fue echado al pozo de los leones. Y no eran unos leones, no eran unas blancas palomitas, ¿verdad? Eran unos leones feroces. Estaban listos para comérselo. Amén. Y esos problemas a veces nos vienen problemas tras problemas. Y esos leones, repito, no eran unas blancas palomitas. Estaban hambrientos de devorar al primero que cayera en el pozo. Y cuando usted se sienta en medio de situaciones difíciles como Daniel, usted tiene que saber que Dios lo respalda. Amén. Esa es la fe. Porque Daniel sabía que Dios lo respaldaba. Daniel sabía que Dios lo respaldaba. Daniel perseveraba, dice la palabra de Dios, que vino al rey y le dijo: Daniel, al Dios al que tú continuamente sirves, te ha librado de los leones. Y le dice Daniel: oh rey, es que, hermano, le servimos a un Dios poderoso. Le servimos a un Dios poderoso. No se tenga miedo de los problemas que vaya a enfrentar, o de los pozos a los cuales usted vaya a caer y se sienta que va a ser devorado por los problemas. Acuérdese solamente, persevere, séale fiel a Dios, confíe en Dios, obedezca a Dios, y Dios, así como le respondió a Daniel, te va a responder a ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios te dice hoy que Él va delante de ti, Él va delante de usted, que Él está caminando con usted en medio del problema que está enfrentando. Dios va a cerrar bocas de leones, Dios va a cerrar la boca de los problemas. ¿Cuántos lo creen? Los muros van a caer, las montañas van a caer, los problemas van a caer, porque no caminas por vista, caminas por fe. A veces Dios va a permitir que usted pase por circunstancias y situaciones que estén en contra de usted. Y el diablo no le dijo que se metiera en ese problema o situación. A veces nosotros, fíjese lo que le voy a decir, a veces nosotros mismos nos acarreamos nuestras propias circunstancias o nuestras propias situaciones por no consultar a Dios primero. ¿Cuántas veces consultaba o cuántas veces oraba Daniel a Dios? 3 veces. 3 veces al día. ¿Cuántas veces oraba David? 7 veces al día. Entonces, a veces usted y yo nos metemos en problemas porque no consultamos a Dios primero. A veces estamos en situaciones y luego sí venimos, ¿verdad?, a pedir a la misericordia de Dios. Así es. Y Dios es tan grande y tan misericordioso que Él tiene a bien de ayudarnos. Amén. Amén. Dice: acarreamos nuestras propias situaciones por no consultar a Dios y obramos por nuestros sentimientos. Hacemos decisiones basadas en lo que sentimos o en lo que vemos enfrente de nosotros o lo que ven nuestros ojos. Al diablo le gusta, lo que al diablo le encanta y le gusta es matar, robar y destruir. Pero Dios a veces permite situaciones y circunstancias para que tu fe y tu confianza se fortalezcan en Él. Dios se revela en la adversidad. ¿Cuántos lo creen? Dios se revela en la adversidad, Amén. en nuestras situaciones. Gloria al Señor. Póngase de pie si es tan amable. Esta palabra es para la iglesia. No terminé todas las de estas, pero ahí está. Llévese esto a su casa. Dependencia absoluta de Dios. Cuando Dios está en silencio y cuando te estás derrumbando por dentro, acuérdate de que Dios está en control.
Acuérdate que Él está caminando ya primero. Acuérdate que Él ya te dio la victoria. Así como al pueblo de Israel en Jericó. Él estuvo en silencio por 6 días, pero al 7º día les dio la victoria. Yo no sé cuánto tiempo llevas. No sé cuánto tiempo llevas con tu circunstancia, tu situación, pero en esta tarde te pido y te inspiro a que permanezcas fiel, porque fiel es el que prometió. Amén. Amén. Gloria a Dios. Démosle un aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Sí, Gracias, Señor, papá. Señor. ¿Cuántos reciben esta palabra?